Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Vaya, qué terco eres, dijo y metió a la otra persona en el ascensor. Por suerte, no había nadie en esa caja cuadrada, así que no tuviste que bajar la voz. ¿Qué es terco y por qué estás molesto? Ya está, al final fue a la hora que te dije. Sol miró al niño hosco, intentando soltarse la muñeca. No la soltó, pero relajó la fuerza antes de jalarla para besarlo. No me importaba que las cámaras de seguridad del edificio estuvieran vigilando. Solo pídeles a los demás que no las vean directamente. Uf, Jun huyó porque no se preparó y fue atacado por el otro. Son le empujó la espalda y golpeó la pared del ascensor. Cerró los labios para evitar que escapara. Con la otra mano le sujetó la nuca para que no volviera la vista. Cuanto más pensaba en la sonrisa que le tenía a los demás, pero que nunca le dedicó, más ganas tenía de ganar. Luché y besé hasta que el otro se calmó un poco. Dejó que Jun jadeara y lo besó de nuevo, pero esta vez con más suavidad que antes. Basta, voy a estar en el piso B1, le dijo Jun a la otra parte, que era un despertador. Por suerte, al final no había nadie en el ascensor, así que nadie vio una escena que no debía verse. La persona embriagada por el sabor del beso hizo un sonido antes de besar suavemente, dejando el final en los labios hinchados y rojos. Le sorprendió que Pinsorin hiciera eso. No es frecuente que Zorn lo ataque. No dejes que respire primero. Normalmente, la otra parte tiene que esperar a que se adapte y luego jugar. Eso es apretar y succionar hasta que se le hinche la boca como si tuviera alergia a los camarones. ¿Por qué estás enfadado conmigo? ¿Por qué haces esto? Por favor, dámelo. No puedo evitar decirlo. En fin, primero tengo que aclararlo. No sé qué le pasa a Pinzón hoy que me hace parecer frustrado. He estado ocupado casi todo el día desde que llegué tarde a la reunión. Admite que se siente bien cada vez que Son lo besa, pero debe ser un beso al que pueda corresponder, no estar siendo forzado así. Disculpa, ¿le duele? Al salir del ascensor y ver que solo había dos en el estacionamiento, jaló a Jun para que lo viera más de cerca. Claro que, desde arriba hasta abajo, seguía sin soltarle la mano. Duele, puedes preguntar. Aunque no llegue a una boca rota, la fuerza de los dientes puede repetirse bastante. Son acarició suavemente la cabeza de la otra persona con un mal presentimiento. Atribuyó su frustración a ello sin siquiera saber qué le pasaba. Era el único que no podía controlar sus emociones. Si lo dices bien, actúas como si estuvieras celoso, pero no puedes darlo, no debería tener ese tipo de sentimientos. Él y este chico solo acordaron que él sería quien enseñara en la cama y sería un buen discípulo quien aprendiera ese tipo de acciones. Primero, él mismo estableció todas esas reglas. Siempre se recuerda que él es el único que lo enseña. Los dos solo están relacionados por el cuerpo que cada uno necesita para llevarse bien, pero no es emocional. No está mal interactuar con los demás, solo que él está mal al lanzarle frustración. No pienses demasiado en lo de hoy, Jun. Estoy estresado, lo siento, dijo, disculpándose de nuevo para que la otra parte no se detuviera. Jun asintió y dijo que estaba bien porque sabía que Zorn tendría algo en qué pensar, sin darse cuenta de que era él mismo quien lo había puesto así. ¿Dónde están esos dos? Preguntó al subir al coche, así que Jun le envió un mensaje. La otra parte respondió que esperarían frente al edificio. Esperarán frente al edificio, aceptó Son con voz gutural antes de conducir por el freno del edificio para recoger a dos pasantes más que llevarían consigo. Pai y Ae saltaron al asiento trasero. Ambas llevaban bolsas porque ya no estarían en la compañía, pero en el hombro de
La mochila contiene una bolsa grande de tela. Dentro había refrigerios y agua. Se podría decir que eran las animadoras con más provisiones.